En el rincón más profundo de mi ser, me encuentro hoy compartiendo contigo un viaje trascendental que ha tejido su impacto en la esencia misma de mi existencia, el poder de la oración respondida. Este no es el relato de plegarias lanzadas al viento, esperando una intervención divina, es la crónica de una comprensión profunda y reveladora que transformó la percepción que tengo de mí mismo y del universo que me rodea. Este viaje no se inició en un templo o en un libro sagrado, sino en las entrañas de mi propia conciencia. Fue allí, en el silencio interno, donde descubrí que la verdadera esencia de la oración no yace en la súplica desesperada, sino en el diálogo íntimo con la divinidad intrínseca que habita en todos nosotros. Atrás quedaron los días de rituales vacíos y plegarias repetitivas. En su lugar, emprendí una búsqueda de significado más profundo, una exploración de los misterios internos que dan forma a la realidad misma. La oración, en su verdadero sentido, se reveló como un acto de afirmación, una proclamación interna de la realidad que ansiamos experimentar. Fue en medio de la quietud de mi propio ser, donde comenzó este cambio radical. Descubrí que no se trataba de rogar a un ser supremo distante, sino de reconocer y activar el poder creador, que reside en el núcleo de nuestra propia conciencia. La revelación surgió al comprender que la conexión entre la mente y el universo es una danza armoniosa, y en esa danza, nuestras palabras internas son las partituras que dirigen la melodía de nuestras vidas. Este entendimiento no es simplemente filosofía, es una verdad que se experimenta en la profundidad de la introspección. Al sumergirme en esta exploración, me di cuenta de que nuestras vidas son espejos de nuestras creencias más íntimas. La oración, por lo tanto, no es un acto aislado, es una expresión constante de nuestras creencias arraigadas, una afirmación continua de nuestra realidad interna. La oración respondida, entonces, no es un fenómeno ocasional o una bendición caprichosa. Es el eco fiel de nuestras vibraciones internas, la respuesta del universo a las señales que emitimos desde el núcleo de nuestra conciencia. Y así, como un peregrino de la verdad, continué mi viaje hacia el entendimiento más profundo de este fenómeno transformador. No se trataba de implorar a un Dios lejano, sino de reconocer que somos co-creadores de nuestra realidad. Cada palabra interna, cada pensamiento, es una semilla plantada en el jardín fértil de nuestra mente, destinada a florecer en la realidad que habitamos. Al asimilar esto, mi enfoque cambió de la espera pasiva a la participación activa en la creación de mi destino. El acto de orar dejó de ser un ruego, y se convirtió en una afirmación consciente de la realidad que deseaba manifestar. Mis palabras internas se volvieron maestras que moldeaban la arcilla de mi experiencia. Cada afirmación no era solo un deseo lanzado al universo, era un decreto que resonaba en lo más profundo de mi ser y reverberaba a través del vasto tejido del cosmos. En esta revelación, descubrí que la oración respondida no es un regalo caprichoso, sino el resultado natural de alinearnos con las leyes fundamentales del universo. En lugar de buscar respuestas fuera de mí mismo, comencé a reconocer la inagotable fuente de sabiduría interna que reside en mi ser. En esa conexión interna, las respuestas a mis oraciones no eran meras coincidencias, sino la manifestación de la armonía entre mi conciencia y la vastedad del universo. Así, en el silencio de mi ser, la oración dejó de ser un acto aislado, y se convirtió en un estado constante de conciencia. Mis palabras internas se volvieron semillas de transformación y mi realidad externa fue moldeada por la firme convicción interna. Este viaje continúa, pero cada día es una confirmación renovada de la verdad eterna. La oración respondida no es un misterio insondable, sino el eco fiel de nuestra conexión íntima con el universo. Cada palabra que pronunciamos internamente es una fuerza creativa que teje la trama de nuestra existencia. Fue asombroso descubrir que nuestras vidas no son simples accidentes, sino un reflejo directo de las creencias que albergamos en el silencio de nuestra conciencia. La oración, en su verdadero sentido, no es simplemente una serie de palabras, es el hilo conductor que conecta nuestra realidad interna con la manifestación externa. Comencé a vivir de manera consciente, eligiendo mis pensamientos y palabras con precisión quirúrgica. No se trataba de pronunciar una serie de deseos al azar, sino de reconocer que cada afirmación interna era un acto de creación. Mis días se convirtieron en un laboratorio de experimentos conscientes, donde seleccionar las palabras adecuadas no era solo una elección, sino un acto de responsabilidad creativa. En este proceso,
me di cuenta de que nuestras vidas no son solo el resultado de eventos externos, son la manifestación tangible de nuestras conversaciones internas más profundas. La oración respondida, entonces, no es un fenómeno separado de la vida cotidiana, es la intersección entre nuestras creencias internas y la realidad externa que creamos. Cada palabra interna se convirtió en un pincel que delineaba el lienzo de mi experiencia. Al abrazar esta comprensión, la oración dejó de ser un acto ritual y se convirtió en una expresión continua de mi ser. Mis pensamientos y palabras se convirtieron en arquitectos de mi realidad, construyendo puentes entre mi mundo interno y el universo que se desplegaba a mi alrededor. A medida que profundizaba en este viaje, entendí que el poder transformador de las palabras no se limita a las declaraciones grandiosas, está presente en cada pensamiento cotidiano. Cada palabra que elegimos internamente es una semilla que con el tiempo germina en la realidad que habitamos. Fue liberador reconocer que no éramos víctimas de circunstancias externas, sino arquitectos conscientes de nuestro destino. Mis conversaciones internas no eran simplemente murmullos en la oscuridad, eran comandos que enviaba al universo. Al adoptar esta perspectiva, la oración se convirtió en un medio para reconfigurar no solo mi realidad externa, sino mi propia percepción interna. Mis palabras no eran solo vibraciones en el aire, eran ondas que resonaban en mi ser y, por ende, en el tejido mismo de la existencia. Descubrí que la oración respondida no es un acto de favor divino, sino la respuesta lógica a la coherencia entre nuestras palabras internas y nuestras experiencias externas. En este proceso de autoconocimiento, cada afirmación no era solo una petición, era una declaración de fe en la conexión innata entre mi conciencia y el universo. Este entendimiento no vino con fanfarrias celestiales, sino con una profunda tranquilidad. Al comprender que nuestras palabras internas son semillas que cultivan nuestra realidad, cada momento se volvió una oportunidad para sembrar conscientemente. La oración respondida dejó de ser un acto extraordinario, se convirtió en la consecuencia natural de la alineación entre mi ser interno y el vasto cosmos que me rodea. Este viaje continúa, y cada día es una invitación renovada a explorar el poder transformador que reside en las palabras que elegimos hablar internamente. En este viaje continuo, descubrí que la oración respondida no es un evento aislado, sino un flujo constante de diálogo entre mi ser y el universo. Cada palabra interna se convirtió en una nota en la sinfonía de la creación y cada pensamiento en un eco que resonaba en la vastedad cósmica. Al profundizar en este diálogo incesante, me di cuenta de que la oración respondida no es simplemente la obtención de deseos personales, es la alineación de mi conciencia con las corrientes más amplias de la existencia. Mis palabras internas dejaron de ser solamente solicitudes para convertirse en una danza coherente con la trama del universo. Fue fascinante reconocer que el universo no es indiferente a nuestras palabras internas, está constantemente respondiendo a la vibración de nuestras creencias más arraigadas. Cada afirmación interna es como una ola que se extiende por el vasto océano del cosmos, afectando no solo mi realidad inmediata, sino reverberando en el tejido mismo del tiempo y el espacio. Este diálogo no se limita a momentos de contemplación tranquila, es una conversación que se entrelaza con cada aspecto de mi vida diaria. En cada elección, en cada pensamiento, estoy participando activamente en esta danza cósmica. La oración respondida, por lo tanto, no es solo una respuesta a mis preguntas, es un eco de mi participación constante en la creación de mi propia realidad. Cada día se convierte en una oportunidad para perfeccionar este diálogo. Mis palabras internas se volvieron un recordatorio constante de la responsabilidad creativa que llevamos como seres conscientes. El universo, en su vasta sabiduría, responde no solo a lo que deseamos, sino a la calidad de nuestras conversaciones internas, a la coherencia entre lo que decimos y lo que realmente creemos. Al reconocer esto, la oración dejó de ser un acto de suplicar y se transformó en una celebración consciente de la conexión intrínseca entre mi conciencia y el universo. Mis palabras internas no eran solo solicitudes, eran afirmaciones de la realidad que elegía experimentar. Este diálogo constante se convirtió en un recordatorio de que somos tejedores activos de nuestra propia trama, coautores de nuestra historia, en colaboración con las fuerzas cósmicas que nos rodean. Así, en este diálogo incesante con el universo, la oración respondida se reveló
como la danza eterna entre nuestras palabras internas y la respuesta armoniosa del cosmos. Cada afirmación se convierte en una invitación a la manifestación, cada pensamiento en un acto creativo que deja una impronta en la realidad que habitamos. Este entendimiento no es solo una teoría abstracta, es una verdad que se manifiesta en la experiencia diaria. Cada día se convierte en un lienzo en blanco, esperando ser pintado con las palabras internas que elijo pronunciar. La oración respondida, entonces, no es un regalo ocasional, es la consecuencia natural de participar conscientemente en la creación de mi propia realidad. Este diálogo persiste, y cada momento es una nueva oportunidad para sumergirme más profundamente en la sinfonía incesante de la existencia. En la travesía de este diálogo interminable con el universo, comprendí que la oración respondida no es solo el resultado de palabras sonoras, sino la manifestación de la sutil armonía entre nuestras palabras internas y la vastedad del cosmos. Cada afirmación no es solo una expresión aislada, es una nota en la partitura de la creación, una contribución única a la sinfonía en constante evolución. Esta comprensión me llevó a explorar más profundamente la conexión entre el acto de orar y el flujo constante de la vida. No se trataba simplemente de pedir y recibir, era una danza fluida donde mis palabras internas se entrelazaban con las fuerzas cósmicas para tejer el tapiz de mi realidad. La oración respondida, en su esencia, era la respuesta a esta danza continua. En este proceso, descubrí que no hay lugar para la rigidez en esta danza cósmica. Cada palabra interna es una invitación, no una demanda, una creación, no una imposición. La sutil armonía se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de fluir con las corrientes cósmicas, adaptando nuestras palabras internas a la danza constante de la vida. En lugar de ver la oración como un medio para controlar o manipular, la comprendí como una colaboración delicada con las fuerzas creativas que nos rodean. Mis palabras internas no eran dictados autoritarios, eran susurros al universo, recordatorios suaves de la realidad que elegía crear. En esta danza, la oración respondida dejó de ser una transacción, se convirtió en un regalo continuo de la vida, que fluye en respuesta a la armonía que creamos. Este entendimiento me llevó a apreciar la importancia de la gratitud en la oración respondida. Cada respuesta, cada manifestación, se convirtió en una oportunidad para agradecer no solo lo recibido, sino la oportunidad misma de participar en esta danza cósmica. La gratitud no era simplemente un acto de cortesía, era el reconocimiento profundo de nuestra conexión continua con el universo. Así, la oración respondida no se limitó a momentos específicos de petición, se convirtió en una forma de vida. En cada respiración, en cada pensamiento, seguía participando en esta danza mágica de creación. Mis palabras internas eran como pétalos que se desplegaban suavemente, llevando consigo la fragancia de la realidad que deseaba experimentar. Este diálogo constante se volvió una fuente de inspiración y asombro. Cada día se convertía en una oportunidad para afinar la melodía de mis palabras internas, para perfeccionar la danza de la co-creación. La oración respondida, entonces, no era simplemente un fenómeno extraordinario, era la revelación de la belleza intrínseca en la conexión entre nuestra conciencia y el universo. En esta última reflexión sobre la oración respondida, la comprensión se torna una celebración continua. La sutil armonía de la creación persiste, y cada palabra interna es una contribución única a esta sinfonía eterna. Este viaje no tiene fin. Cada momento es una invitación a sumergirse más profundamente en la danza incesante de la existencia, reconociendo que nuestras palabras internas son, en sí mismas, una expresión sublime de la co-creación perpetua, con el vasto universo que nos abraza. En el fascinante viaje de explorar la oración respondida, hemos sumergido nuestras mentes en la comprensión de cómo nuestras palabras internas moldean la realidad que experimentamos. Ahora, en este espacio de reflexión y conexión, nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Cómo resonaron estas ideas contigo? ¿Has experimentado la magia de la oración respondida en tu propia vida? Tu participación es invaluable para nosotros, ya que cada comentario agrega capas de significado a esta conversación. Nos motiva a saber cómo estas reflexiones han tocado tu corazón y mente. ¿Te ha inspirado a afinar tus propias palabras internas? Si este viaje ha resonado contigo de alguna manera, te invitamos a expresar tu aprecio dándonos un like.
Este pequeño gesto no solo nos llena de gratitud, sino que también amplifica la posibilidad de que más personas encuentren este contenido revelador. Y si deseas sumarte a nuestra comunidad en crecimiento, te invitamos a suscribirte al canal. Ser parte de esta familia significa explorar juntos las maravillas de la mente y la conexión con el universo. Además, si sientes que hay alguien en tu vida que podría beneficiarse de estas reflexiones, te animamos a compartir este contenido. La sabiduría es más poderosa cuando se comparte, y tu acción podría ser el faro que ilumine el camino para alguien más. Gracias por ser parte de esta conversación transformadora. Estamos emocionados por continuar explorando juntos los misterios de la oración respondida y la creación consciente. Nos vemos en los comentarios y en futuras exploraciones.